Todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho lo que se llama una opción fundamental. La opción fundamental de cada uno de nosotros, que se espera o tendría que ser una opción que se haya tomado fruto de la oración, después de haber hecho un buen discernimiento, una buena reflexión, porque las opciones fundamentales se convierten en pautas o en guías trascendentales de nuestra vida. Podríamos decir que las opciones trascendentales nuestras son como esa carta de navegación, como esa ruta que se debería seguir. Normalmente a todos nos va a corresponder o nos ha correspondido tomar una opción fundamental. Por eso el estilo de vida que tenemos el día de hoy, partiendo incluso desde la cuestión de la fe. Si la fe es un don de Dios, ciertamente así es, pero que ha sido una decisión libre de cada uno de nosotros de creer en Él. Y esa opción fundamental que Dios hace por nosotros me hace recordar en este momento algo que mi papá en paz descanse siempre me enseñaba y me lo comentaba o nos comentaba a nosotros en casa, y por eso es tan importante lo que se enseña, el testimonio o lo que se le dice a los hijos, porque esas cosas que los padres hacen o enseñan o dan buen testimonio o mal testimonio o dicen, van a calar en sus hijos, y muchas de ellas quedan grabadas en la memoria y en la historia personal de vida de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros. Esta frase, este refrán que dice que el hombre vale lo que vale su palabra. Otra forma de decirlo es el hombre vale por su palabra. Y me viene a mí, ese sí es un aporte muy personal, que creo que cuando los seres humanos faltamos a la palabra que damos, es porque nos falta estar más afianzados en Dios. Entre más conozcamos la palabra de Dios, más fuerza, más peso, más responsabilidad, más seriedad, más compromiso tendrán nuestras palabras. Su palabra o sus palabras serán muy faltas de peso, muy livianas, muy poco profundas. Entonces, si quieres sostenerte en tu palabra, afiánzate desde la palabra, con mayúscula, la palabra de Dios. Hoy también aparece que la gente dice es que todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que todo tiempo tiene ventajas y desventajas, pero sí hay muchas cosas de tiempo atrás o del pasado que valdría la pena volver a rescatarla. Si antes se confiaba cuando alguien te daba la palabra, hoy en día una de las cosas en las cuales menos se confía es cuando alguien te dice su palabra. Por eso el argumento es vayamos ante la autoridad competente y que esto quede por escrito para que después no vaya a haber inconvenientes. Entonces son de esas cosas bonitas que antes se tenía y que hoy no se tiene. Hoy que el Señor nos hace una invitación para volver a darle fundamento, consistencia, seriedad, responsabilidad cuando demos nuestra palabra. Porque tal vez no se pueda definir a una persona por su palabra o por sus palabras, pero sí se ve muy mal una persona que da la palabra y que no la cumple, y que no la vive, y que no se hace responsable de lo que habla. Por eso, si no vas a cumplir, ni hables ni te comprometas. Porque hoy tenemos una cultura que le gusta hablar, argumentar e incluso de más, decidir, pero no quiere asumir ni la responsabilidad de sus palabras de acuerdo con lo que se comprometió o de acuerdo a la palabra que dio. Eso nos enseña Dios hoy. Y su opción fundamental, después de ser un Dios que cumple su palabra o que cumple su promesa, es la opción fundamental de su amor misericordioso. Porque el amor misericordioso de Dios nos abraza en todas las circunstancias. Especialmente nos quiere rescatar del pecado y de las secuelas del pecado. ¿Cuáles son las secuelas del pecado? Porque el pecado es una realidad integral. Cuando pecas, afecta tu vida espiritual, tu vida corporal, tu vida emocional, tu vida psicológica, tu vida personal, familiar, social, eclesial. Entonces Dios trae, precisamente a través de su gracia, la solución a una herida integral, una sanación o una solución integral. Y por eso Dios, con su gracia, con su amor misericordioso,
quiere disipar la miseria del pecado que afecta el aspecto moral. El pecado nos lleva a vivir una miseria moral, nos lleva a vivir un dolor corporal, nos lleva a vivir un agobio espiritual, nos lleva a vivir un desequilibrio emocional, nos lleva a vivir una inestabilidad o inmadurez psicológica, nos lleva a vivir una división personal. Cuando uno está en pecado está dividido, no está tranquilo. Nos lleva a vivir una ruptura familiar, nos lleva a vivir un estancamiento social o un empobrecimiento. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, que Dios nos ayude hoy para que recuperemos la fuerza de nuestra palabra, que debe afianzarse y fundamentarse en la palabra de Dios. Entre más actúe en mí la palabra de Dios, más convincente va a ser la palabra que doy y a lo que me comprometo a través de ella. Y dejémonos abrazar por la opción fundamental que Dios ha hecho por nosotros, que es su amor misericordioso, para que la opción fundamental de Dios ilumine nuestra opción o nuestras opciones fundamentales. Que María Santísima y San José, en este día miércoles que lo veneramos de manera particular y especial en la Iglesia Universal, intercedan por nosotros. Amén.